Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ríos y mi compañero Carlos Ramírez. Somos estudiantes de segundo año de medicina. Vamos a hacer una exposición sobre una historia clínica multidimensional. Entonces tenemos primero los datos de identificación, tenemos pues nombre anónimo, tenemos un paciente de 46 años, sexo masculino, de ocupación independiente, raza caucásico, procedencia de Ibagué y reside en Córdoba. Religión católica, afiliación Café Salud, escolaridad hasta quinto de primaria, que ingresó el 30 de octubre de este año al Hospital Juan de Dios de Armenia. La compañera de la esposa, el informe de ese paciente con muy buena calidad. El médico consta fue un dolor psicóico y endovirtual que paciente con características de se exacerba con el movimiento y los estados de excitación. Está acompañada de dificultad respiratoria que se presenta posterior al dolor o al realizar actividad física leve como caminar media cuadra, 25 metros aproximadamente, en lo plano a la misma velocidad que una persona de su edad, sin atenuantes y que se exacerba con el movimiento. También está acompañada de sudoración, mareos y fatigas que aparecen posterior al dolor torácico. En la revisión por sistemas, en los síntomas generales vemos que el paciente niega tener astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, fiebre, escalofrío, ictericia, cianosis. El sistema neurológico niega insomnio, vértigo, hipersomnia, síncope, convulsiones, temblor y ni alteración en la sensación. Lo que sí refiere es una cefalea leve, ocasional, de aparición súbita, de corta duración, sin atenuantes ni exacerbantes. Respecto a los órganos de sus dos sentidos, tenemos que en los ojos niega edema palpebral, fotofobia, diplopia, escotomas, lagrimeo, dolor, y refiere a amaurosis ocasional momentánea, es decir, pérdida súbita de la visión. En los oídos niega otalgia, otorrea, otorragia, cofosis, acúfenos, tinnitus. En la nariz niega obstrucción, rinorrea, anosmia, epistaxis. En la boca niega odontalgia, quelitis, gingivitis. Lo que sí refiere es serostomía de aparición súbita y ocasional acompañada de disfagia. En el cuello niega dolor cervical, dolor musculoesquelético o inflamación de los ganglios. Respecto al tórax refiere un dolor muscular leve en ambos hemitórax y es ocasional. Respecto al sistema cardiopulmonar, niega taticardia, tos, hemoptisis, polipnea y refiere un dolor a la expiración que es moderado, sin atenuantes ni exacerbantes. También presenta disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. En el sistema gastrointestinal niega dolor abdominal, emesis, constipación, acolia, disquesia, eructos, hematemesis, melanemesis, melenas, pufo, tenesmo, pirosis, diarrea y refiere náuseas ocasionales. Sistema urinario niega dolor, mal olor, hematuria, poliuria, oliguria, tenesmo vesical, incontinencia, disuria. En el sistema osteomuscular y articular niega deformaciones o rigidez articular, pero sí refiere un dolor en todo el hemicuerpo derecho, que es ocasional, momentáneo, sin atenuantes ni exacerbantes. También presenta edema en miembros inferiores de predominio vespertino que desaparecen al amanecer. En piel y anexos niega prurito y telangiectasias. En los antecedentes personales tenemos que en el aspecto patológico presenta hipertensión arterial hace 4 años y enfermedad renal crónica hace 1 año. En traumáticos presentó un accidente automovilístico que requirió hospitalización. En los tóxicos dice que es consumidor de alcohol más o menos 3 veces por semana y fumaba tabaco desde los 20 años y lo dejó hace 8 años. Alérgicos no refiere presentar alergias ni ninguna patología relacionada con ello. Respecto a quirúrgicos, hace 1 año recibió una corrección endovascular de aneurisma coronario, angioplasia coronaria transluminar percutánea más stent convencional, una angioplasia coronaria transluminar percutánea con balón marginal. Eso fue hace 1 año cuando presentó un episodio isquémico. En inmunológicos refiere no conocer las vacunas que ha recibido, transfusionales no refiere haber tenido transfusiones, los hábitos alimenticios dice que consume 3 comidas durante el día, que tiene alta ingesta de alimentos grasosos, de azúcares y de café. En los hábitos del sueño refiere dormir normal.
Actividad física refiere que es sedentario. Antecedentes farmacológicos refiere recibir enalapril, amlodipino, calvedilol, metoprolol y ASA. Los antecedentes socioeconómicos refiere vivir en una zona urbana con todos los servicios básicos, con 2 hijos y esposa en buena relación. Bueno, en cuanto a los contextos, entonces tenemos los contextos individuales, que el paciente deja notar un conocimiento claro de su enfermedad y la asume con tranquilidad, pues conoce de los factores de riesgo que de alguna u otra forma contribuyeron al desarrollo de esta. Como forma de contribuir a su mejoría, el paciente modificó sus hábitos alimenticios, disminuyendo el consumo de grasas, azúcares, café y alcohol. Además, el paciente se encontraba en un programa de rehabilitación cardíaca, pero por motivos de salud no continuó en dicho programa. Sus familiares tienen conocimiento de la enfermedad del paciente, su esposa manifiesta conocer la enfermedad, cómo ha sido el curso de esta y junto con sus hijos le están brindando toda la ayuda y apoyo posible para sobrellevar la enfermedad de la mejor manera. En el contexto inmediato, el paciente vive con su esposa e hijos, manifiesta tener una buena relación con ellos y con sus vecinos, es decir, que mantiene buenas relaciones interpersonales. El paciente dice trabajar como independiente y no tiene ninguna queja con respecto a su trabajo. Sus actividades diarias sí se han visto afectadas por su enfermedad, pues no puede realizar mayores esfuerzos o tener momentos de agitación. El paciente se encuentra afiliado a un régimen de salud, por lo que ha tenido acceso al tratamiento para su enfermedad. En el contexto inmediato, el paciente en su hogar cuenta con todos los servicios básicos como son agua, luz, alcantarillado, etc. No tiene mayores dificultades económicas, por lo que se hace más llevadera su enfermedad, tanto para él como para sus familiares. Conoce de sus factores de riesgo y los ha modificado para contribuir al mejoramiento de los síntomas. En los antecedentes familiares encontramos pues que el papá tiene diabetes mellitus tipo 2 y en muchos de sus familiares presentan hipertensión arterial. En el examen físico, bueno, los signos vitales se tomaron a las 10 de la mañana, la temperatura fue de 35,5, axilar, el pulso 63, la frecuencia cardíaca 66, la presión arterial 140/90, la frecuencia respiratoria de 20, la talla 1,71 y el peso 82 kilogramos, lo que nos da un índice de masa corporal de 28, es decir, está en sobrepeso. A la inspección general es un paciente epípnico con buen estado nutricional aparente, de facies compuesta, en decúbito dorsal indiferente, de aptitud cooperador, alerta y con buen estado de hidratación, el signo del pliegue y fobia negativos, en un estado de conciencia lúcido, de extremidades de morfología normal sin ninguna alteración. Piel y faneras. Piel de aspecto, color, bordes y contornos normales, con buena hidratación y turgencia, presenta una temperatura tibia, oscuridad normal, el llenado capilar está normal, con buena sensibilidad. El cabello es asexual, ambosexual y sexual normales, cabello de color, cantidad y consistencia normal para la edad, las cejas normales, buena implantación, al igual que las pestañas, el vello corporal de cantidad y distribución normal. Las uñas de las manos y pies de tamaño y forma normales, el panículo adiposo está aumentado en la región abdominal. Cabeza, normocéfalo en buena posición sin movimientos anormales. En los ojos, buena agudeza visual, pupilas reactivas isocóricas, movimientos oculares normales, reflejo pupilar normal, escleras de color blanco, iris y pupilas normales. Campimetría normal, no se realiza oftalmoscopia ni fondo de ojo por falta de los instrumentos. Tonometría digital sin anomalías y no ictericia. Nariz. Forma normal, sin deformaciones, fosas nasales con vello, mucosa nasal aparentemente normal, sin secreciones, senos paranasales no dolorosos a la palpación y sin obstrucciones. La boca, labios de tamaño, forma y posición normal, de coloración roja normal, sin erupciones, mucosa oral de coloración normal, y lo único que encontramos fue la falta de algunas piezas dentales en la arcada inferior, y el movimiento ocular estaba normal. El cuello, nódulos linfáticos cervicales pre-hipos, esternocleidomastoideos supraclaviculares, pre-hipos auriculares, occipitales, submandibulares, submentonianos normales, el cuello móvil, sin dolor, con pulso carotídeo presente y buen alineamiento tiroideo y tráqueo. Tórax, inspección, normotórax, emitoras simétricos, sin lesiones y sin cicatrices. A la palpación, no doloroso, con buena expansión y elasticidad torácica, frémito vocal normal. A la percusión, con claro pulmonar y matidez en la región hepática, aproximadamente 12 centímetros. Auscultación, entonces encontramos los ruidos pulmonares normales, sin ruidos accesorios, y auscultación de la voz normal. Cardiovascular, a la inspección pues normal, sin abombaciones epigástricas y normación.
inspección. Entonces presenta abdomen con aumento del panículo adiposo, blando, depresible, sin circulación colateral, sin telangiectasias, sin cicatrices, sin masas o protrusiones. A la auscultación, borborismos normales, percusión, matidez hepática normal, timpanismo normal, matidez esplénica normal. A la palpación superficial no presentaba dolor, una onda cítica negativa, signo del Pidalio negativo. Y a la palpación profunda no se palparon masas, el hígado no estaba palpable, el vaso tampoco, presentó y presentó dolor en flanco derecho e izquierdo, la palpación profunda. En las extremidades, inspección, movimientos normales, sin prominencias óseas anormales. A la palpación, tono muscular conservado, fuerza muscular conservada, temperatura normal y sin signos de hipoperfusión. Y presentó dolor en flanco derecho e izquierdo, la palpación profunda. En las extremidades, inspección, movimientos normales, sin prominencias óseas anormales. A la palpación, tono muscular conservado, fuerza muscular conservada, temperatura normal y sin signos de hipoperfusión. Proceso de diagnóstico e identificación de problemas. En el resumen de los datos positivos encontramos al paciente en la mitad y a su alrededor pues todo lo que podría contribuir a su enfermedad. Entonces, el paciente pues que cursaba con hipertensión arterial, disnea, una enfermedad renal crónica, una obesidad y además de los antecedentes de diabetes mellitus y pues la cirugía que ya la han hecho como la angioplasia coronaria transmural percutánea con el stent y además el antecedente de consumo de alcohol y tabaco. El perfil temporal y la cronología. Bueno, entonces el paciente cursa con una hipertensión arterial hace 20 años, además de la enfermedad renal crónica hace un año y hace un año también fue que se le hicieron todas las intervenciones. Entonces una corrección endovascular de aneurisma coronario, una angioplasia coronaria transmural percutánea con stent convencional y una angioplasia coronaria transmural percutánea con balón marginal. Y de la identificación de problemas. Bueno, entonces, según estos síntomas, pues la disnea, la hipertensión arterial, el edema de miembros inferiores y la enfermedad renal crónica, pues sugieren una insuficiencia cardíaca congestiva. El dolor torácico irradiado a brazo izquierdo, la disnea grado 3 y la obesidad, pues sugieren el infarto agudo del miocardio o una angina inestable. Ya en la correlación clínico-paraclínica, entonces vemos, teniendo en cuenta los diagnósticos que nos habíamos presupuesto, entonces tenemos que en el electrocardiograma vemos una inversión de la onda T, en estas la derivación de 1 y bueno, en diferentes derivaciones. Acá pues tenemos un infradesnivel del ST, al igual que en estas otras derivaciones que también vemos un infradesnivel del ST, lo que nos confirmaría un infarto agudo de miocardio. Respecto al ecocardiograma, podemos ver que se tiene como opinión una cardiopatía en fase dilatada de origen mixto, que puede ser isquémico, hipertensivo valvular, con compromiso global y segmentario de la motilidad del ventrículo izquierdo por isquemia miocárdica, insuficiencia aórtica moderada a severa y función sistólica del ventrículo izquierdo comprometida con una fracción de eyección del 38%. En la química urinaria vemos que tiene el BUN en 40.2 cuando lo normal llega hasta 18. Lo que nos indica que está alterado, pues decimos que es por la enfermedad renal crónica que tiene el paciente. La creatinina está en 3 y lo normal es hasta 1.3, que también estaría alterado. Bueno, capacidad de amortiguamiento y de autoorganización. Tenemos que es un paciente con seguridad social, tiene un buen apoyo familiar, es no fumador y tiene buen manejo de los medicamentos. Como consejo, el paciente debe volver al programa de rehabilitación cardíaca y pues debe acceder a un programa para el control del peso. La aplicación de leyes diagnósticas, bueno, entonces nosotros aplicamos 3 leyes, entonces entre esas están la ley de lo más frecuente, pues que según los síntomas es característico de una enfermedad coronaria aguda. La ley de la prioridad,
pues también por los síntomas, lo primero que se debe hacer es descartar la enfermedad coronaria, y la ley de la parsimonia, pues que los síntomas con los que cursa el paciente, que son dolor torácico, la hipertensión arterial y la disnea, pues nos sugieren una enfermedad coronaria aguda. Conclusiones diagnósticas. Entonces, en el sindromático, entonces tenemos un síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva; en el etiológico, cardiopatía isquémica; topográfico, al aparato cardiovascular; y en el específico, una cardiopatía isquémica con falla cardíaca asociada, grado 4, según la NIJA. Y en el plan de gestión multidimensional, entonces sugerimos continuar con los medicamentos para su cuadro clínico, pues como son la nitroglicerina, el antiagregante plaquetario, el ASA, la enoxaparina, el carvedilol, el enalapril, la furosemida. Y además sugerimos un programa con el nutricionista para el control del peso y el programa de rehabilitación cardiovascular.